Muy buenas tardes, buenos días, donde quiera que nos estén escuchando, sintonizando. Estamos en un episodio más de Voces del Otro Lado y hoy vamos a hablar de lo que significa dejar un legado en la danza a través de los años, qué es lo que se está trabajando, no necesariamente porque la gente ya sea muy mayor, sino porque desde una cierta etapa se empieza a preparar el legado o empezamos a compartir aquello que queremos dejar a nuestros alumnos, nuestros estudiantes, nuestros hijos y demás. No se vayan porque tenemos una invitada muy especial. Esto es Voces del Otro Lado. Comenzamos. Voces del otro lado. Abraza tu identidad. Estamos de regreso y bueno, sin más preámbulo, les presento o saludo a Fer Salgado, que nos acompaña como siempre. ¿Cómo estás, Fer? Hola, hola, Mox, bien. Un gusto estar un capítulo más con ustedes, contigo, con la audiencia. Y bueno, recordarles que nos visiten en nuestras redes sociales, tanto Instagram, TikTok, Facebook. Sobre todo que se suscriban en nuestro canal de YouTube y que activen la campanita de notificaciones. Déjenos sus comentarios, sus opiniones, para que de esa forma nosotros podamos ir creando más contenido para ustedes y también saber sus opiniones. Y bueno, con la invitada que tenemos el día de hoy, que es bastante agradable. ¿Nos la presentas, Mox, por favor? Claro que sí, con nosotros está una coreógrafa, bailarina y maestra de danza contemporánea. Y con nosotros tenemos desde Veracruz a la maestra Yerica Brito. ¿Cómo estás, Yerica? Muchas Muy gracias por bien. estar aquí con nosotros. Ay, muchas gracias por la invitación. Me siento muy halagada de estar aquí con ustedes en Voces del Otro Lado. Muchas No, al gracias. contrario, al contrario. Muchas gracias por venir a compartir, pues, tus experiencias, tus actividades actuales también. Y bueno, vamos a comenzar. Si quieres, vamos a preguntarte, de hecho, tú ya sabemos que no eres de México, como acabo de decir, vienes de Veracruz. ¿De qué ciudad de Veracruz eres? De Córdoba, Veracruz. Ah, de Córdoba, pensé que eras de Jalapa, mira, pero estudiaste en Ujú. Jalapa, ¿verdad? Sí. Bueno, y desde Córdoba, ahora vamos entonces a aproximarnos a cómo fue tu acercamiento en la danza, cómo es el acercamiento en danza. Córdoba es una ciudad grande, pequeña, Es una, perdón, no conozco. es una ciudad pequeña. Sin embargo, han habido algunos brotes, ¿no? De danza, de teatro, de literatura, de música, y han pasado por Córdoba diferentes festivales de Ok. todas las áreas. Actualmente existen de folclore, de jazz, de ballet, tiene un auge desde hace muchos años también, y afortunadamente a mí me tocó un festival que se llamaba el Festival del Golfo, Okey. donde tuve un acercamiento, eh, intenso, porque vi a la maestra Lidia Romero, al grupo Módulo, no me perdí la temporada, ¿no? Y era la única en el teatro, además. Se aventó todo el maratón. Sí, por supuesto. ¿Y cómo es estudiar danza en el estado? Hay opciones, ¿no? Academias, algunas muy brillantes, que exportan bailarines. En Córdoba Ujú. tenemos una. Y también tenemos la Facultad de Danza de la Universidad La Veracruzana, veracruzana. que es como nuestra opción, ¿no? En cuestión de ¿Pero licenciatura. esta Ajá. facultad está en Jalapa o está En en Córdoba? Jalapa, Ah, en ok, Jalapa, ok, ok. en Jalapa. Entonces, yo creo que la danza del estado es bien representada en varias ciudades, pero a través de la Universidad Veracruzana es la universidad, la Facultad de Danza. La facultad de danza que Ujú. tiene Ah, licenciatura en danza Exacto. contemporánea. y es gratuita, Sí, por supuesto, es del estado. claro. ¿Tiene algunas Mm. vertientes diferentes para la danza o es que es licenciatura en ejecución, como egresan como ejecutantes, coreógrafos, profesores? ¿Cuáles son las vertientes que tiene esta licenciatura? Cuando yo estudié, solamente egresábamos licenciados en danza contemporánea, y Okey. eso incluía docencia, gestión, coreografía, bailarines, incluía todo, pero en realidad la preparación era enfocada más hacia, bailarines. Los Como Ujú. intérpretes, ejecutantes. ¿no? Como intérpretes, sí. Intérpretes ejecutantes. Todo lo demás lo aprendimos por afuera y en el paso
del andar en Del la danza. camino, Ujú. claro. ¿Y cómo llegas tú a la facultad de danza? Porque nos dieron orientación dentro del bachillerato donde Ah, iba, okey. y ahí la descubrí. Y una vez que dije: "Licenciatura en danza", porque la condición de que yo pudiera dedicarme a la danza era solo si es licenciatura. Entonces, ahí descubrí, dije: "Ahí estoy". Okey, Ajá. sí hubo como un cierto, impedimento por parte de la familia para que no estudiara danza. O sea, siempre y como comentan, ¿no? Que siempre y cuando fuera una licenciatura, sí, pero si realmente solo iban a hacer clases así, no. Exacto. El único impedimento era ese, Okey, que fuera una licenciatura. Entonces, claro, me puse a buscar, la encontré y sí tuve todo el apoyo, 100%. okey, okey, Ujú. Ah, okey, okey, okey. pues es mucho más sencillo ya caminar, digamos, ¿no? Sí, Mientras estudias y todo esto. sí. Okey, ¿y cómo llegas a la Ciudad de México? Ay, pues, en un andar, al terminar la carrera, tuve varias, propuestas para poder llegar a la Ciudad de México, y tomé una de esas propuestas. eh, Estuve aquí un año bailando, aunque antes de salir de la universidad, em, trabajé con un coreógrafo que es Rolando Beatia ¿Allá en en Jalapa? Jalapa. Ujú. Entonces, cuando vine aquí a Ciudad de México, de todas formas seguía trabajando con él a la distancia. Okey. Eso fue, no sé, en 2002 más o menos, ¿no? Hace mucho. Ujú. Después, pues, estuve yendo, viniendo a Jalapa en los lugares donde hubiera proyectos. Entonces, sí me llamaban para Jalapa, para Oaxaca, Córdoba, Entonces México. entonces has Ujú. trabajado en diferentes estados. Esto es muy Sí. interesante. ¿Cuál es la diferencia o qué diferencias encuentras entre trabajar en un estado de la república como Veracruz, como Oaxaca y los demás estados en donde has, ido a trabajar, con la Ciudad de México? ¿Encuentras diferencias o? Sí, sí hay muchas diferencias. Provincia es un círculo más pequeño, es reducido, entonces hay otro tipo de facilidades para poder presentar los trabajos personales o colectivos o de un coreógrafo, ¿no? Cuando yo voy a trabajar con ellos. Eh, es un poco más accesible todo, ¿no? Y es muy poca la gente que compañías y demás, entonces se conocen más entre todos, se hacen trabajos colaborativos como más cerrados, ¿no? No cerrados de solo ellos, sino todos colaboran con todos. Ajá. Y en México es muy grande, y hay tanto para todos que hay muchos nichos todavía no habitados. Ujú. Entonces, es maravillosa la ciudad en ese sentido. En el otro, en colaboración, me parece un poco más complicado, y es complicado por las distancias, no por la colaboración entre pares, ¿no? Ujú. Porque creo que cuando se llega a dar es fantástica. Yo llegué aquí colaborando con otros coreógrafos también y, maravilloso. Solo que las distancias y hay tanto todos los días que es como más difícil, creo, ¿no? Ujú. Y desde la gestión, porque, bueno, hay que decirles que también la nuestra invitada es gestora cultural. Sí. Entonces, desde la gestión, desde esta disciplina, ¿cómo qué diferencias notarías tú entre los públicos? Las audiencias de los estados y las Claro, audiencias del distrito, de la Ciudad de de la Ciudad México, de México. Ujú. me quedé en el 2002. Y las Sí. audiencias, porque hay mucha diferencia, supongo, y por eso se trabaja. Entonces, ¿qué diferencias, digamos, fundamentales encontrarías tú entre las audiencias de los estados y las audiencias de la Ciudad de México? Que las audiencias de la Ciudad de México son públicos cautivos. Entonces, Ujú. aunque hagas mucha publicidad y venga gente externa, ¿no? A través de, no sé, las redes, carteles o la publicidad que cada quien haga, son públicos cautivos. O sea, sí va a haber por lo menos la mitad del teatro lleno, porque es gente que suele ir, O porque hay sea, que danza. digamos que Ujú. los Claro, teatros de Sí, especialidad ya tienen este público fidelizado sí, que va a acudir exacto, sí o sí al teatro, exacto, independientemente de que la compañía que se exacto. presente. ya no haces tanta Y labor, los ¿no? Sí. en los estados? Y en los estados creo que todavía hay mucho más trabajo, aunque sí hay públicos cautivos también. De todas formas, hay que hacer mucha labor y hay que
jalar gente, ¿no? Hay que ir, traer a la gente a los teatros. Claro. Y eso es en Ujú, cuanto a, digamos, cantidad de público, o en ujú, cuanto a público fidelizado o ujú. o que le guste, que ya tenga especialidad en danza. Y ahora en cuanto a la percepción, la reacción, la recepción del público, ¿qué diferencias encontrarías tú? El público de Ciudad de México creo que es más exigente, es decir, si algo no les gusta, se paran y se salen, ¿no? Claro. O sea, en ese sentido es, Qué como agresivo. como más definido, ¿no? En esos de lo que les gusta, los que no, si es conceptual, si Más no lo rudo es. también, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí es un Bueno, poco, no sé. yo creo que un poco más difícil Mira, en eso. porque Es lindo, porque sí, hablamos de una cultura, Claro, y es que ¿no? también como existe toda Clara. esta gama de muchas vertientes Sí, de qué ver, qué hacer, sí, pues justo dices: "Ah, si me cautivan los primeros minutos, me quedo, bueno, si no, pero, ¿te ha sí. pasado es así que se fuerte", vaya ¿no? mucha gente de una función? A mí no, pero he visto. ¿Has visto? He visto cómo se Okey, paran, porque el público dice: "No, esto no", se para y se va, ¿no? O sea, sí me ha Claro. tocado ver, y a mí para mí eso es muy impactante. claro. Ujú. A mí eso me impacta. Imagínate, para el Ajá. que Para esté en el todos, foro. creo, ¿no? Para todo Sí, artista, claro. sí, sí, a mí me impacta mucho, Y en la los verdad. estados no pasa esto. Pues Mira, es menos, creo que la gente está como más abierta, más receptiva, y puedo decir una palabra que es más tolerante, ¿no? A ver, ¿qué es? ¿Pero qué es?, ¿no? Como a la curiosidad. Puedo decir que sí Okey. es un poco más abierta, ¿no? En ese sentido. O tal vez por respeto, yo no lo sé, pero no me parece que sea tan porque común que se paren y se vayan. porque mira, yo soy de Morelia, pero ya Ajá, tengo muchos años viviendo aquí. Sin embargo, sí empecé mi actividad profesional en Morelia. Entonces, pues sí, recuerdo, como tú dices, nosotros llevábamos en Michoacán, incluso a la ribera del lago de Pátzcuaro, que es una zona poblada por, pueblos originarios. ujú, Entonces, era muy interesante ver cómo recibían la recepción la secretaría, bueno, el Instituto de Cultura, que ahora es Secretaría de ujú. Cultura, le ponía el pero para hacer estas giras, porque decía: "Es que ni saben qué es, ni les va a interesar", y sin Ajá. embargo, quedaban cautivados por Sí, le entendían el mensaje. O sea, a veces, como que no menospreciamos a los públicos, ¿no? Sin Claro. embargo, bueno, ahora viviendo acá en el distrito, dale con en la Ciudad de México, es diferente cuando vas a bailar a los estados, porque hay sí, como cierta los grupos o compañías que van de la Ciudad de México a los estados tienen como cierta aura, ¿no? Como cierta áurea de ajá, profesionalismo, y hay como cierta timidez también del público a lo mejor a reaccionar. Entonces, nos tratan súper bien ajá. y recepcionan muy bien, incluso en el Festival de San Luis Potosí, por ejemplo, que ya Sí, que tiene un también me público, pues, encanta. con cierta especialidad, ¿no? Sí, sí, así es. Pero hay como esta deferencia con el que viene del centro, o pues sí, Ujú, vivimos en un país centralista Ujú. todavía, ¿no? sí, Entonces, con el lo que es. viene del centro, la recepción, me imagino, por eso te preguntaba, porque considero que tal vez es diferente, y porque, bueno, también es interesante escucharlo, porque, por ejemplo, ¿cuál sería propuesta, por así decirlo, o una observación que tú tendrías para que la danza contemporánea cree nuevas audiencias? Actualmente, bueno, desde hace, no sé, 20 años, trabajo con jóvenes, ¿no? Okey. Y trabajo en un CEDAR que me permite, aprender y estar, en constante actualización con los jóvenes. Claro. Claro. Entonces, lo voy a tomar desde ese lugar. Ujú. Yo creo que una de las cosas importantes para poder, ¿no?, estar en boga, porque vamos muy acelerados con las redes, con el Internet. Entonces, yo creo que hay cosas que sí van cambiando también para la construcción coreográfica. No nos Ujú. podemos quedar como hace 20 años, ¿no? En Claro. 20 años hemos evolucionado tanto a través del Internet. Entonces, estar con jóvenes también me permite ver esa evolución, esos cambios Claro, todo ese necesarios. panorama. Exactamente. Entonces, creo que hay que abordar, desde las necesidades de las generaciones que vienen y ver qué está sucediendo con las de nosotros, ¿no? Y entonces, es importante ver las temáticas, las formas de construcción. Eso sería como
la aportación, porque ellos son los que vienen también. Y cómo se llenan de otras herramientas, otros elementos en la escena, cuando uno les da como doy clases también de creación, entonces, Claro. estas libertades de creación, vamos coacheando con estructuras, ¿no? Pero aún así, estas oportunidades que ellos nos aportan, ¿no? Que ellos suman a la coreografía actual, es muy importante. Estoy hablando ahorita de un nivel bachillerato, Claro. ¿no? Sí, Que sí, es un sí. principio, son experimentaciones, pininos, pero creo que eso s hay elementos que se tienen que ver, porque son propuestas de lo que está sucediendo en este momento, O sea, ¿no? que tú dirías que habría que actualizar, habría que estar, sí, al día en las cuestiones tecnológicas, Sí. ver, relacionar la danza con la tecnología, pero entonces, ¿tú crees dentro de esta, quiero pensar que con estas propuestas nuevas, novedosas, innovadoras que tienen los jóvenes, hay más público para danza? ¿Crees que atraen más público? O sea, por ejemplo, una compañía de jóvenes, por ejemplo, ellos que acaban de egresar de la escuela profesional, ¿crees que ellos tienen más oportunidades de atraer nuevas audiencias por sus propuestas más innovadoras en estas cuestiones? ¿O cuál es? Digo, para entender un poquito más tu Sí, pues, discurso. una, sí, en el sentido de generar nuevos públicos, ¿no? Y con temáticas actualizadas también, aunque esto no significa, ni quiero decir que todos los de nuestra generación que todavía seguimos haciendo Activos, claro. cosas, ¿no? Bueno, no, pues Activos, todavía se está ampliando. no sean válidos o demás, sino que creo que podemos sumar. Creo que podemos sumar a la creación que estemos realizando, solamente es como mantenernos actualizados de todo lo que está pasando, ¿no? Social, política, económicamente, y sobre todo ver la humanidad, cómo está transformándose, ¿no? Claro, y yo creo que justo la palabra sería como compartirlo, ¿no? Compartir y permitirnos también aprender tanto de su generación como de esta nueva generación, que digo, bueno, yo no me siento tan de la nueva generación, siento que estoy como en una línea media, pero creo que la mezcla de esta diversidad de experiencias y de edades es bastante enriquecedora para la escena, ¿no? Porque luego de repente o ves o compañías de solo jóvenes o compañías de personas ya más maduras, ¿no? Más Ujú. adultas. Pero creo que sería interesante también ver de repente en escena esta, diversidad Sí. de edades, ¿no? En escena, porque creo que da mucho aporte, ¿no? Tanto a la escena como al público. Bueno, ahí creo que podría sumar Ujú. el lenguaje, el discurso y la poética del cuerpo que cada coreógrafo o profesor utiliza tanto dentro de la clase, ¿no? Como en las compañías, en los entrenamientos. O sea, sí es muy importante este material que podemos ofrecer, que muchas veces sí es técnico, pero no es que refiera a una técnica Graham, Limón, sino ahora es un poco un mix, creo que eso es como lo que muchos profesores hacemos, y pensar el trabajo sí técnico, pero desde las posibilidades de cada grupo, porque no nada más es uno, sino Claro. luego son como grupales, ¿no? Que tienen Ujú. que ver con su energía, con las empatías que traen, con los también momentos que está viviendo pues, cada grupo, ¿no? Y por edades y demás, pero refiero al lenguaje, al discurso corporal. Okey. Entonces, ahora, también desde la gestión, digamos que esta sería como la aportación que tú dirías, bueno, esto puede favorecer a la danza, a la creación de nuevas audiencias para la danza contemporánea. Y ahora, en el otro sentido, ¿cuál crees tú que es el obstáculo que existe en el momento para que esto se vaya ampliando, para que vayamos ampliando los públicos para la danza contemporánea? Los discursos.
¿Tú crees que es el discurso? Yo creo que sí. Pero, ¿cuál es la propuesta estética, la poética, la temática? ¿Qué cosa del discurso es lo que no está conectando con, digamos, un público masivo, con públicos masivos, pues? Em, Pienso que podríamos, ¿no? Me incluyo, Sí, a pues estar somos parte, ¿no? Claro. como más abiertos a nuevas formas y arriesgarnos más. Creo que nos quedamos todavía con un lenguaje y un discurso como de los 80s, 90s, ¿no? Ujú, Y ujú. entonces creo que nos falta dar ese paso para que también nos volteen a ver desde todas esta transformación que hemos tenido, y sí, a partir de las redes y a partir de toda la tecnología. Con esto no quiero decir que tengamos que hacer cosas con video o no, hay muchas formas de hacerlo sin esos recursos, pero creo que debemos estar como más abiertos al riesgo también en escena, ¿no? Utilizar lo que tengas que utilizar, que hables sobre el tema que tú quieres y que no tener como prejuicios o miedos, ¿no? A que si nos quedamos parados, pero no sé, cómo sí, tiene que ver con la propuesta estética y con el riesgo, ¿no? Performático también, esto que nos puede transformar en espacio, que nos puede transformar los cuerpos. Ujú. Okey. O De sea, acuerdo. ¿tú crees que con esta apertura tendríamos más conexión con las audiencias, con los públicos? Yo pienso que sí, ¿no? Cosas que nos conecten humanamente y con las vivencias también, ¿no? Como estas Actualmente tú experiencias. Ajá. trabajas, haces coreografía, me imagino, ¿no? Sí, ¿Tienes algún grupo en específico con el que estés trabajando o estás como freelance? estoy freelance, Freelance. sí, por Y, proyectos. cuando tú haces una coreografía, bueno, un proyecto, vamos a Ujú, verlo desde el proyecto, ujú, ¿cómo enfocas tú tu discurso ujú, hacia los públicos para generar esa conexión? Porque eso es bien interesante, ¿no? Sobre todo visto desde la gestión, o sea, ujú, Claro. porque cuando eres artista y eres gestor, tienes una visión muy diferente de la que tiene un gestor administrador, ujú. que un gestor artista, que es algo bastante diferente. Entonces, Ujú. Sí. para mí es muy interesante, o sería muy interesante escuchar eso, o sea, desde tu proyecto, cómo planteas el discurso para atraer pues, al público o a los públicos que tú quieres atraer. Bueno, actualmente También cómo lo sí, trabaja con el grupo, ¿no? O sea, porque una sí. cosa es como tener claro hacia dónde quiere dirigir esa gestión, pero al momento de coreografiarlo, de dirigirlo, Ujú. quizás se pueda transformar, ¿no? ¿Cómo Sí. Sí, cómo o llevarlo de la sea, mano? desde lo que la pregunta era es más bien de cómo lo planteas desde el proyecto. Evidentemente, ya cuando lo vas a materializar, pues, a Ujú. llevar a cabo tu montaje, tu producción, pero desde el proyecto sí, ¿cómo diriges el discurso? Eso para mí sí es como un enigma. Ajá, sí. Bueno, actualmente tengo una obra que se llama Etigmani de Opingüe, ¿Qué es para público niños? infantil. Ah, perfecto. Ajá, Okey. ¿no? Entonces, un poco lo abordo desde ese lugar, que es esta obra surge de en una residencia artística de padres artistas con hijos del Festival Okey. Primigenia en Morelia. Fíjate, Mm, justo en qué Ajá, padre. Morelia. ajá. Y, sí, entonces llevé a mi hijo, que en realidad, pues, en aquel ¿Qué edad tiene momento tu hijo ahora? actualmente 12, Ah, okey. en aquel momento tenía 7, y seguimos, ¿no? De ahí tiene que ver con esto que Sí, de la por gestión, supuesto, Sí, con sí, y con la claro. creación de cómo va audiencias, todo, enfocando, ¿no? Cómo tiene va que ver enfocado a eso. absolutamente. Ujú. Y fue una experiencia increíble porque en realidad yo creo que en ese momento su gracia era leer. Leía muy bonito, empezó a leer muy ¿En chiquito, público o donde leía fuera? donde fuera, y Ah, lo que okey. o sea, sus cuentos de siempre, pero leía muy bonito. Entonces Okey. dije: "Aquí está, De aquí es. de aquí es", o sea, aquí hay que agarrar, ¿no?, al niño que lee. Entonces, hicimos al terminar la residencia, una presentación donde él leía, yo bailaba lo que él leía, pues fue un hit. Entonces, de ahí surge la obra. Okey. Y nos invitan
a la Feria del Libro de Oaxaca, Okey. infantil y juvenil. Hacemos la obra, pero va enfocada ya a un público, ¿no? Ujú. Va dirigida a algo específico, que son Ujú. niños, de 3 años a 12, ¿no? Eh, y la gestión se hace todo a partir de eso. Entonces, toda la obra surge a partir de eso. Y son lecturas y coreografía, ¿Y ¿no? es un Son, dueto nada más o empezó con un dueto, sea, tu hijo y tú en así, escena? y nos Okey. fuimos a varios festivales. Guau. Y después, en el año pasado, todavía nos hablaron para el Festival Emilio Carballido en Córdoba. Mm. Presentamos, pero ahí sí sumé a 2 bailarinas con un cuento del maestro Emilio. Okey. Ajá. Y, Mm. y en este sentido, ¿tu hijo se mueve por escena, Sí, nada más lee o cómo lee lo trabajas? A ver. lee, él es un poco tímido, Ajá. entonces, empieza dentro de una casa de campaña. Cuando él sale, todos los niños, ¡bravo!, ¿no? Es O fantástico. sea, él lee dentro de la Sí, casa. Guau. pero después cuando sale, él expone como sus actividades preferidas y empieza a interactuar con los niños. Entonces, ya las lecturas son fuera, pero él me Claro. dijo: "Si voy a estar dentro de la compañía, tengo que bailar". Dije: "Perfecto". Entonces, tenemos una coreografía. Pues sí. Ay, Ajá. okey. Y ahora las chicas, 2 bailarinas, se suman a la obra y ellas tienen una escena solas, ¿no? Entonces, se construye la poética a partir de una necesidad dentro de la obra. Y ¿Qué? a tu hijo lo entrenas de alguna manera para que baile? ¿Toma algunas clasecitas o nomás con lo la coreografía que el montaje que le haces? Con lo que la mamá le Comenzó enseña. Claro. comenzó a entrenarse, pero le duró como 3 meses, ¿no? Y se inspiró en 2 bailarines que vio Ujú. en Morelia, que es, Sergio Israel, ¿no? Ajá, Israel, Chavira Chavira, sí lo y conozco. Sergio Claro, de Robles, hecho, he ajá, trabajado con él varias veces. que son maravillosos también. Entonces, se inspira en ellos para poder entrenarse. Ajá. Y muy Okey. bien, muy bien. Él se entrena con taekwondo, donde ven formas. Para mí las formas del Claro. taekwondo son Sí. coreografías, y esa es su parte favorita, el tae. Dije: "Perfecto, ahí está el entrenamiento", ¿no? Y también juega fútbol, entonces sí tiene una corporalidad desarrollada y tiene habilidades Claro, para y una coordinar, coordinación. exacto, la energía, la fuerza. O sea, sí hay como una un desarrollo corporal. Es muy interesante Claro. Ujú. porque como de una relación, pues, fraternal, nace un proyecto artístico, ¿no? Y como tú dices, Sí, ya dirigido específicamente y demás, bueno, que tiene mucho que ver con este festival Primigenia sí. que mencionabas. Y ahora, ¿cómo llevas a cabo tu labor ya más como docente, por ejemplo? Porque también los chicos con los que trabajas, chicos, chicas, chiques, Ajá, son adolescentes. sí. Entonces, es también un poco, bueno, para mí es complicado. Igual ustedes que trabajan con niños, Perdón, no sé, pero antes de cambiar un poco de tema, me quedó muy marcado, al principio que comentó, mi hijo es tímido, pero después comenta que Sí. cruza esta cuarta pared para interactuar con el público, con los niños, ¿no? Y cómo cómo la danza, cómo el arte, cómo toda esta cuestión escénica, cómo ha aportado en la seguridad, en la confianza de su hijo para tener esa seguridad de decir: "Voy a interactuar con el que me vino a ver", ¿no? O sea, eso es bastante interesante, cómo el arte apoya en muchos sentidos al ser humano en general, ¿no? Cómo hubo una transformación evidentemente, pero cómo la vivió? ¿Cómo vio usted el cambio con respecto a esta seguridad que él tomó? Se asumió actor bailarín. Ese fue es lo único que puedo decir al respecto. O sea, en el momento que él se asume dentro de un trabajo escénico, aunque se muera de miedo, nervios, que no lo sé, yo supongo y especulo eso, pero en el momento que él
sale, o sea, yo lo veo, tiembla, pero se transforma, es otro. Y yo pienso que es porque se asume en el lugar de actor bailarín y dice, voy con todo porque es para lo que ensayé y porque ya estoy Claro. aquí. Tuvimos la oportunidad de bailar en un Día del Niño en el Raúl Flores Canelo. Okey, O sea, qué para bonito. mí Ajá, era una cosa maravillosa, ¿no? Una oportunidad porque él era pequeño claro. y estaba con toda su energía en ese teatro, ¿no? En En ese esa oportunidad escenario. todavía eran solamente dueto. Sí, éramos dueto. Él era todavía chiquito. Ajá. Ah, pues Sí, superinteresante. increíble, Muy pero yo creo que es a partir de que se asume y sí rompe una barrera muy grande. O Ujú, sea, él no es el niño que se para así en las fiestas, ¿no? No claro. es el centro de atención, ¿no? Sí, observa, se queda, pero en el momento que le corresponde, Se pienso transforma. sí, sí, Y exacto. y en cuanto a su relación madre e hijo, al momento de pasarlo ya a cuestión laboral, por así llamarlo. Sí, porque al Sí, final, o sea, como bueno, así sí. como se Pero asume. quizá el yo, bueno, se dice, todavía los estudiosos dicen, no hay niños profesionales, ni hay niños que se pueden asumir así, ¿no? Pero, no sé si se le puede llamar una relación laboral realmente, pues, más bien No, creo no, que es en no, el o sea, trabajo, ¿no? claro, me refiero como a este momento en escena, porque Sí, obviamente cuando ensayan, cuando tienen estas funciones, estos proyectos, evidentemente hay un cambio, ¿no?, en la dinámica de su relación. supongo. Sí, no sé cómo sucede exactamente, pero él cuando se asume actor bailarín, hay como otro tipo de respeto. Es muy Ujú. diferente que estar en casa. Sí, Y claro. también nos ayuda mucho una un tercer ojo que nos ayuda siempre a vernos. A mí me ayuda a verme, ¿no? En Ujú. escena, me dirige. Entonces, eso nos ayuda mucho, porque entonces dice, bueno, mi mamá propone, pero si otra persona coincide, Claro. ¿no? Y sí hay un respeto muy distinto. Sí, se deja dirigir, pero también propone, ¿no? Dice: "Mamá, yo creo que esto podría ser de esta manera". Y me lo dice así en esa forma, ¿no? Okey, hazlo, lo veo, ¿no? O sea, sí hay Sí hay como una Claro. una relación. línea distinta, Sí, 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 evidentemente que la en este relación. momento la evito. Empezamos en la pubertad, así que mejor que alguien más nos dirija, a los 2. Ujú. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, y entonces, volvemos ahora sí a la pregunta, ¿cuál es tu relación? ¿Cómo abordas, la docencia con adolescentes? Porque te digo, es muy complicado, tú también trabajas con adolescentes. Entonces, yo no he trabajado muy pocas veces con adolescentes y me parece un poco complicado, pero depende, Sí, digo, de la Pero naturaleza de cada complicado, ¿por quien qué? también, ¿no? sí. ¿O en qué Encuentro, sentido? los encuentro todavía un poco yo no tengo una preparación pedagógica en ese sentido, ¿no? Entonces, me Ujú. es difícil un poco la comunicación o el Sí, intercambio de ideas con ellos, ¿no? Okey. A diferencia de con estudiantes que ya están en a nivel, profesional, Claro. licenciatura, encuentro ahí una manera de ujú, comunicarme muy sencilla y muy fácil. ujú, No me he dado la tarea de explorar, más teóricamente y ujú, prácticamente también con los Claro. adolescentes. Por eso les pregunto, ¿no? ¿Cómo sí. abordan ustedes esta relación, maestro-alumno, el proceso enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo lo viven? Trabajo a nivel bachillerato. Entonces, y siempre, aunque sean escuelas privadas, lo que siempre me ha tocado nivel bachillerato. Entonces, esa es una ventaja porque ya están en un grado donde son más conscientes de lo que quieren, hacia dónde quieren, eh, dirigir una actividad extraescolar o profesional. En este caso, en los EDARS, tenemos esta oportunidad, ¿no? De ellos tienen la oportunidad de elegir un área para irse a un nivel profesional. Pero en ese momento, que yo recuerdo Para igual que la entendemos perdón que te sí, interrumpa, para, entender un poquito cómo funciona CEDART. Ellos toman un tronco común, que son las materias, digamos, ah,
entre comillas, normales. Sí, tienen una carga académica normal del Ajá. bachillerato normal y tienen una carga académica artística. Artística. Y el primer año toman todas las áreas y en el segundo año del bachillerato definen el área que quieren dirigirse. ¿Cuáles son todas Todas las las áreas? áreas artísticas. Sí, Sí. danza, teatro, música, artes visuales y literatura. Ok. Entonces, en segundo año pueden elegir una de estas 5 áreas artísticas. Ujú. Cuando ellos eligen en el segundo año, están convencidos que quieren, o bueno, no 100%, algunos están Claro. explorando, son muy jóvenes, pero muchos están convencidos que quieren dedicarse a eso para toda la vida. Quieren ir, aspiran a las escuelas profesionales. Entonces, eso es una gran ayuda para nosotros los profesores, porque entonces cuando entran en segundo año se les dan 3 técnicas: contemporáneo, ballet y folclore. A los que eligen el específico de El danza. específico de danza, Eh, es correcto. ¿Qué porcentaje eligen danza dentro del CEDAR? O sea, pues, no sé cuántos alumnos tendrán por grupo, pero supongamos que tienen 30. ¿Qué porcentaje de estos 30 optan por la danza? Ah. Y que en relación a eso. Más o menos en realidad son 100 alumnos por generación. Okey. De esos 100, Grupos grandes. 30 van a danza. Pues el 30% prácticamente. Bueno, no prácticamente, el 30%. Ujú. Exacto. O sea, es muy grande el porcentaje. Y también depende, pues, de dónde estén los CEDARS. Hay 12 CEDARS en toda la república, ¿no? Ujú. Depende mucho dónde estén. Aquí donde yo estoy, que es San Luis Espota, es Es el 30%. aproximadamente. Ujú, Ajá. y de este 30%, porque también es danza, pero es danza general, ¿no? Es folclore, ballet y contemporáneo, y todo. no sé qué más allá. Ujú. Ellos toman las 3 Ujú. los 3 Las 3. géneros. Ujú. Y de más o menos, digo, no sé si haya estudios o si haya un seguimiento a los egresados de CEDAR, pero más o menos, ¿qué porcentaje de estos chicos o chicas, chicos, chiques que egresan con el específico de danza se dedicarán o continuarán su carrera en danza contemporánea, estudiando danza contemporánea ya fuera del CEDAR? O algún otro estilo de danza, ¿no? Porque a lo mejor Ujú. pueden ir a la superior de folclore, a la Sí, de en clásico, ¿no? cualquier Claro. A la escuela de de danza. flamenco también. Ujú, por Varios se han ejemplo. ido sí. allá. También Ujú. llaman flamenco. No, 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 nosotros no. no, pero cuando aplican a la Nelly, por ejemplo, Sí, justo que se varios han ido de para los allá. alumnos con los que yo ingresé a la Nelly, Nelly? que éramos de la generación, muchos ¿De venían CEDAR? de CEDART, CEDAR. Ajá. tanto del Frida como del Luis, Ujú. Sí. varios. Y entonces, más o menos, ¿qué Sí. porcentaje no necesariamente que se va a dedicar a bailar, pero en las diferentes áreas que tiene la Claro. danza, Continuó. ajá, Mira, yo no lo continúan tengo claro, como el porcentaje, eso no lo tengo claro. Yo sí puedo asegurar que por lo menos el 60% se van a carreras, referentes a la danza. Sin embargo, hay un caso de una chica que se fue a veterinaria, pero se encarga de todas las cosas culturales de su escuela, ¿no? Entonces, sí hay un eco, sí Claro. No, hay sí, o una sea, resonancia de toda la labor que tenemos dentro de la sí, escuela. yo creo que los CEDARTs sí son grandes, orientadores Sí, artísticos, sí los pero no semilleros, ¿no? necesariamente para gente que se va a dedicar al arte o que vaya a ser artista. También yo creo que son Claro. grandes creadores de públicos, ¿no? Sí, Ujú. sí, así es. Definitivamente. A donde quiera que vayan, van a hacer actividades artísticas también. Finalmente, lo que generamos en CEDAR, son habilidades, Claro. Okey. ¿no? Que sirven para muchas otras profesiones, Es a que resolver además, creativamente. antes, no sé Exacto. si ahora, sácame de esa duda, antes los CEDARTs Ujú. preparaban a los maestros que iban a dar las clases de educación artística a las secundarias para la Secretaría de Educación Pública. De hecho, era como una carrera técnica, algo así. Mira, eso no sabía. Aparte de terminar el Sí, bachillerato, tenían un como título Como técnico una sí. carrera técnica. que les permitía trabajar como profesor. Así De hecho, empezó. eran los Como, El profesores. CEDAR como así los empezó. tipo Conalep, ¿no? Sí, como Sí, una carrera pero Ujú, en sí, sí, sí. cuestión artística. Ujú, Claro. exacto. Así empezó. Pero después, como yo tengo muy pocos años, 12 años aproximadamente en CEDAR, antes, ¿no? Entonces, en la historia de, Lo que la gente cuenta. exacto, se fueron restando horas artísticas.
entonces fue quedando más bien como un propedéutico para las escuelas profesionales, pero eso tampoco sucedió, no sucedía realmente, ¿no? Entonces, se redujeron todavía más horas de las actividades artísticas y ahora, pues, más bien es una preparación de que ahora con lo de la nueva escuela mexicana es Claro. una preparación para, que los jóvenes tengan herramientas laborales para Por cuando ejemplo, que sean salgan de ahí. creativos para resolver Exacto, problemas, todo este exacto. porque también existen las escuelas de iniciación artística, que Ujú. también son Sí, del IMBAL. también, Entonces, exacto. ahí yo nunca he visto, bueno, sí he visto la diferencia, pero tal vez la diferencia, fundamental sea que las escuelas de iniciación artística tienen su preparación académica regular Ujú, separadamente, ¿no? ujú. Ujú. Pero, ¿realmente funcionan igual o no? No, la diferencia es que en las escuelas de iniciación tienen, puede entrar personas de todas las edades. Ahí no hay límite de edad. Entonces, es Okey. más bien como si tú quisiste ser pintor o yo quiero ser actriz, me puedo meter como tener una capacitación Ujú. al respecto, que me tengo un reconocimiento del estudio y puedo solicitar trabajo, no sé, en algún lugar, ¿no? Es como una capacitación que se Okey. brinda y no tienen edad. Ahora, los jovencitos, hay niños que sí entran ¿Muy pequeñitos, chiquitos? bueno, ya traen un conocimiento, una preparación y aspiran a Previa otras para claro. escuelas como los CEDARTS o pueden también, aspirar a escuelas profesionales, Profesionales. ¿no? Porque vienen con una preparación. Y Ahora bastante buena en muchos casos, ¿no? Sí, porque Muy le buena. imparten Ujú. profesionales Sí, de exacto. Ujú, las artes, claro. ujú, ahora tú me hablabas de una propuesta, para los CEDARTS que me parece interesante. Háblanos mm. un poco de esa propuesta, porque sería interesante ver, sí, una propuesta para específicamente háblanos de tu propuesta, para no adelantar yo nada. Ah, bueno, hace tiempo, ¿no? Y sobre todo desde que estoy dentro del CEDAR, creo que es una posibilidad de trabajar transversalmente, interdisciplinariamente con, todas las áreas. Entonces, sería maravilloso, ¿no? Que De pudiéramos todas las áreas, ¿te refieres a a? las áreas artísticas, Okey. académicas también, porque Ujú. todos estamos vinculados dentro Okey. Claro, de de nuestro centro de trabajo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podríamos hacer proyectos? Trabajo mucho a través de proyectos, ¿no? En la parte profesional activa, con mis estudiantes del área de danza, también trabajo a través de proyectos. De hecho, tenemos un festival que se llama Itotia. Y este es un festival que surge de la asignatura de taller de proyectos y producción escénica, ujú. ¿Qué significa Itotia? hacer danza, Oh, ¿en qué vocablo? náhuatl. Ajá. Okey, perfecto, en el idioma Y náhuatl. pero es maravilloso porque ellos, ¿no?, nombraron el festival y ellos hacen toda la producción, ¿no?, toda Guau, la qué padre. gestión del festival. Invitamos a, escritoras de la danza, egresados, tenemos una mesa de egresados, invitamos a egresados que tienen compañías, que nos compartan lo que están haciendo. Hay un bailarín por ahí que estaba en CEPRODAC, vino con nosotros, contento a compartirnos, ¿no? Hacemos talleres y todo parte de la gestión de los estudiantes. Yo voy coacheando con estas propuestas, pero justo es trabajar a partir de proyectos. Claro. ¿Cómo podemos realizarlo? ¿Cuáles son, no? Como estos pasos a seguir para que se hagan estos proyectos, aterrizar las ideas, hacerlas realidad, y también cómo les damos salida a estos proyectos. O sea, va Afortunadamente, muy ajá. enfocado a la gestión A la también, ¿no? gestión, Sí, claro. exacto. Pero que la danza no solo es hacer coreografía o tengo que Claro, bailar a fuerza, sino la Claro, danza tiene una gama de sí, posibilidades tan amplia, muy diversa, exacto, claro. y creo que es plantearles estas posibilidades. muy interesante. Ajá. Y entonces cuando ellos pueden,
ingresa a las escuelas profesionales, ya sea de danza u otras, como bien nos mencionan, pues ya traen un bagaje distinto, una perspectiva, pues, más amplia de que pueden continuar haciendo danza. Em, entonces, pues, he tenido la fortuna de trabajar así, ¿no? En la vida profesional. Entonces, he dado talleres en Argentina, me he ido a encuentros internacionales en Francia, ¿no? Que en esquí, en las humanidades, en Cuba también. Entonces, con esta perspectiva, ¿no? De proyectar hacia otros lugares, de cómo poder trabajar, es que me viene esta propuesta de poder Okey. vincular tanto las áreas artísticas con las áreas académicas, trabajando transversalmente e interdisciplinarmente. Y esa es como la propuesta fundamental. Pero bueno, todos tenemos que proponer, Claro. hacer, vincularnos armónicamente para poder hacer y poder proyectarnos, ¿no? También otro punto que me ha favorecido mucho justo son las relaciones y las vinculaciones que se han dado, si tú quieres, fortuitamente o las he encontrado en el trabajo, pues son con universidades. Hay un vínculo con la Universidad de Cusco, con la Universidad Provincial de Argentina, ¿no? En la de Morelia, la veracruzana, en Oaxaca y otras vinculaciones. Entonces, creo que tenemos un marco, ¿no? Donde podemos abrirnos, donde podemos proyectarnos como comunidad, tanto estudiantil como docente. Muy bien, muy Ujú. Qué interesante. interesante, sí. Sí, pues ahora unas preguntitas. A ver, Fer, si quieres hacer alguna preguntita rápida para la maestra. Este, híjole, no se me viene ninguna ahorita a la mente. Me quedé Te muy quedaste en pensado blanco. sí, me quedé muy pensando en esta propuesta. Sí, a ver, maestra, tú como bailarina, lo que les pregunto siempre, van a ser los que Ujú. ¿tú alguna vez has cambiado algún paso, tú por tu iniciativa, no que lo hayas hablado ni consensado con el coreógrafo, que tú hayas decidido cambiarlo porque hayas pensado la coreografía críticamente y digas: eso no va por aquí"? Pues así como cambiarlo porque no me gusta, bueno, no, pero No tanto porque no te guste, sí, sino o algo porque así. tengas una perspectiva diferente. Bueno, sí, Mira, sí, pero bueno, con autorización del del coreógrafo. coreógrafo. Ah, Sí, okey, pero sin sí, su sin sí. sin consenso nunca lo has hecho. No, o sea, sí me ha sucedido improvisar por alguna razón, sí. Solucionar, Sí, como decimos, ¿no? solucionar, sí. Pero improvisar, sí. Y también he tenido la fortuna de que los coreógrafos me han permitido en algún momento, Proponer. ajá, sí, proponer y sí improvisar también. Okey. Ujú. Okey, y ¿qué prefieres tú, un coreógrafo que te da todo bien estructurado, ya listo, sin cambios, o alguien que te permita hacer tu propia creación de movimiento? Ay, que me permitan. ¿Sí? ¿Te gusta más Sí, crear, sí, colaborar también en sí, la creación? sí, me Ah, gusta súper. mucho. Pero lo que me gusta es que a partir de lo que yo puedo proponer, ellos me dirigen, ¿no? O sea, Ah, o ellas okey. me puedan dirigir. Ajá. Ya se me vino una a la mente. Ya, regresé a este plano. ¿Bailar o enseñar? Es que van ligadas, porque cuando enseño bailo. A ver, pero hablamos de Okey. la práctica docente, Sí, maestra como claro, sí. docente. O sea, me refiero como a yo bailar, solo me voy a dedicar a ser bailarín, ejecutar, No, o pero voy a ser docente, tienes razón, enseñar, ¿no? Que claro. cuando bailas también, de alguna manera compartes, ¿no? Sí. No, Conocimientos, sí, saberes. claro. En este momento, docente. ¿Prefieres la Okey. docencia En este momento, que el sí. escenario? Okey. Ay, bueno, qué difícil me están haciendo esta pregunta. Es que Es que bailar porque justo. también, todavía bailas, sí, ¿no? O sea, todavía todavía, estás claro. Sí. emergiendo. Pero bueno, tienes este proyecto con tu hijo que finalmente te permite y te va a permitir, pues, de Seguir, seguirlo claro. haciendo por el tiempo que ustedes quieran, ¿no? Sí, exacto. Incluso cuando él ya no sea un niño. Ay, O sea, espera. Pues ya estamos cerrando el ciclo de ese proyecto. Lo cerramos en noviembre, en
en un festival que nos invitaron. Ajá. Ajá. Yo creo que ahí cerramos. Esperemos poder verlo. Hoy maestra, la Bueno, última pregunta, sí. ¿cuál es la música que te hace bailar, quieras o no? O sea, que la escuches y digas: vamos. Con esta. Sí. Pues yo creo que toda, pero, o sea, que nada más oigo así un acorde y me paro así. Ujú. Pues yo creo que, híjole, toda, creo que como que, ay, no sé, la salsa tal vez, ¿Sí? podría Ok. ser. Ajá, como que nada más oigo y, ¿no? Ahí Y te voy. Quiero bailar. levantas a bailar. Ajá, Ujú. pero toda, ¿Y toda, y toda, sí toda, sabes no bailar puedo. salsa así bien, bien? Bueno, Pues digo, dentro de lo que cabe, ¿no? intento. He tomado algunos cursos y bien, Sí, sí sí, sí, sabes Ah, bailar, pues, sí, ¿cómo me no? gusta ¿Tú mucho. bailas salsa? No. Ah, Ay, te iba a decir, por Y yo favor, no. yo sí, no, una que hagamos un demostración. Y yo paso. no. No, ¿tú? Tampoco. No. No, y me gusta mucho Ujú. verla bailar, pero nunca he explorado ese mundo, nunca lo he Sí, intentado, no, pero Pues yo yo solo tampoco. en fiestas y ya, porque, o sea, No. no me he dedicado nunca, pero sí me gusta. pues muy bien. Okey, Ujú. bien. Pues bueno, se nos ha ido el tiempo volando. Sí, como Quisiéramos siempre, seguir como cada hablando, pero otra episodio. vez se fue. Entonces, bueno, ¿cómo te despides hoy, Fer? Bien, muy feliz, muy contento, me quedé muy pensando en su hijo, en esta Ay, cuestión gracias. que decía de cómo lo transforma, Ujú. eso me quedó muy grabado. Muchas gracias por compartirlo y espero en algún momento poder ver la obra. Les voy Sí, a Por decir. como favor. que te despierta mucho las La ganas, ¿no? curiosidad, De sí, verla. sí. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Cómo te despides? ¿Quieres darnos tus redes sociales, lo que Próximas tú quieras? funciones, ajá. En redes, en Instagram soy Yeri Cabrito, en Face también. Eh, pues muchas gracias a No, ustedes por la contrario. invitación. Eh, no se pierdan el próximo episodio. Sí, claro que Somos sí. el 14. Sí, ya Sí, vamos por el 14. 14. Pues muchísimas gracias por Y haber estado aquí con felicidades nosotros. Muchas Muchas gracias. por gracias. Voces del Otro Lado. Agradecemos siempre a las personas que vienen aquí a compartir sus experiencias, pues por supuesto te agradecemos muchísimo. Y les agradecemos a ustedes también que nos vean, por favor apóyennos, denle like al video, Compartan, suscríbanse, activen la campanita y sí, compartan, es muy importante. Por favor, compartan. apoyemos la danza de una u otra forma. Estos son lugares, trincheras desde donde lanzamos ese apoyo, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, pues nos despedimos. Esto fue, agradecemos por Vamos a la supuesto producción, a gracias a la Ritz, producción. que ahora ha Gracias. estado, pero qué bárbaro, ¿verdad? Hoy se la rifó solo. Metidísimo, Bien. solito ahí en los controles. Gracias, Así Ritz. que muchísimas gracias. Y nos despedimos y los esperamos en un episodio más de Voces del Otro Lado. Voces del otro lado. Abraza tu identidad.